No crecimos rotos, nos adaptamos para sobrevivir. Tal vez no creciste en una casa donde habían gritos o habían peleas, pero sí aprendiste a sobrevivir tratando de no incomodar a nadie. O tal vez tu mamá soportó más de la cuenta en su casa y tú aprendiste a ser una persona mediadora, una persona tranquilizadora, y eso fue la forma como tú dejaste de molestar y adaptarte a la vida que tú estabas viviendo en tu casa. Quédate porque este episodio puede marcarte más de lo que tú crees. Hoy no vamos a hablar de padres malos, hoy vamos a hablar de cómo dos niños se adaptaron en su vida de infancia para sobrevivir, pero esto se convirtió en parte de su identidad. Así es. Y que lo que antes fue una adaptación para sobrevivir, hoy en día tiene que sanar para poder vivir. Esta es la historia de dos hermanos que crecieron en un hogar, en una casa, emocionalmente inestables, pero que hoy, después de muchos años, se dan cuenta de cómo esa infancia los marcó en su identidad, en su forma de creer y en su forma de actuar. Nosotros no nacemos rotos, nosotros simplemente nos adaptamos para sobrevivir. ¿Cómo dirías tú, Yampa? Está la conversación entre dos hermanos que crecieron y que hoy están hablando y están reconociendo y diciendo: tantas cosas nos marcaron de niños en nuestra casa que después se convirtió en parte nuestra y hoy en día actuamos, pero no sabemos por qué actuamos, sino que es parte de lo nuestro. ¿Cómo dirías tú, sin juzgar, sin condenar a nadie, qué fue nuestra niñez emocionalmente y cómo marcó nuestras vidas? Bueno, qué bueno poder compartir un tiempo especial. Sé que va a ser edificación para muchas personas que hoy puedan estar escuchando este episodio. Lo primero, creo que como niños o como personas, siempre tratamos de buscar la aprobación, la validación, la defensa, el cuidado, ¿verdad? Yo me recuerdo una historia que marcó mucho mi vida, y es cuando en la unidad de cuidado intensivo neonatal llega un pediatra a pedirme que lo apoye en el tema de los exámenes metabólicos de un centro de adopción. Entonces, cuando yo le digo que yo quiero ir a mirar ese centro de adopción, quiero saber qué es lo que hay allí, habían como 40 cunitas de recién nacidos, pero lo que me llamaba la atención era que ninguno lloraba. Entonces yo le pregunto: ¿están vivos? Porque es muy raro que un recién nacido no llore. Y tú sabes que eso se vuelve como un coro. Un recién nacido despierta al otro, despierta al otro, despierta al otro, pero todos estaban callados. Y él me dijo: te voy a enseñar algo. Él me dijo: los recién nacidos lloran cuando saben que hay alguien que los va a levantar. Cuando saben que hay alguien que los va a cambiar, que los va a alimentar. Entonces, cuando ellos lloran y no aparece nadie, ellos se callan. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Como yo pude identificar muchas áreas de mi vida a raíz de lo que este hombre me comenta, porque podemos tener padres presentes pero emocionalmente ausentes, que fue una de las situaciones de nuestra vida, en donde ya viene a gobernar ciertas áreas de temor, ¿verdad? Yo me recuerdo que tú eras de los que más me decía: ve y habla con papá, ve y habla con papá. Porque yo tenía mucho miedo de hablar con mi papá, porque uno no sabía cómo iba a reaccionar. Entonces, contestando la pregunta: emocionalmente inseguro, emocionalmente temeroso, emocionalmente frágil, quebradizo, pero con el deseo de salir adelante de alguna manera que no se notara. Lo interesante de esto fue tu adaptación para sobrevivir, ¿sí? ¿Cómo crees tú que esa adaptación de niño para sobrevivir, qué hiciste tú? O sea, hablando de John Paul, no hablando de George, porque ambos, cada uno de nosotros tiene su historia de adaptación que después se convirtió en parte de nuestras vidas. Pero tú hoy, ¿qué identificas al decir: ok, me adapté de niño así y hoy en día yo lo veo?
¿Cómo lo identificas? Bueno, una de las partes que más atesoré en mi vida fue el ser un imitador, el payaso, el chistoso, el que salía con comentarios. Buscaba era como provocar un ambiente de gozo, de alegría, ¿verdad? De risa en medio de situaciones muy tensas, ¿no? Sí. Y lo segundo es me convertí en un pacificador. ¿Sí? O sea, dos cosas. Número uno, tratabas de hacer reír a todo el mundo para no incomodar. Y número dos, te convertiste en un mediador, un pacificador. Sí. Alguien que todo el tiempo está mediando. De mediar. Y esto sucedió durante la niñez. Durante la niñez, adicionalmente a no hablar. Ok, 3 cosas entonces. Sí. 3 cosas. Número uno, hacer reír a todos. Número dos, ser pacificador y mediador. Y número 3, sí, a no hablar. a no hablar. Porque de qué podía hablar si, ¿para qué voy a hablar si no voy a ser escuchado o voy a ser juzgado, señalado o maltratado? Tú identificas que eso hoy en la vida adulta, porque estamos hablando de cómo estas acciones de niños se convirtieron en formas de vida, cómo esa adaptación se convirtió en parte de nuestra identidad y hoy pues a esta edad nosotros decimos, ups, cómo eso ha afectado nuestra conducta de manera automática, porque hoy en día tú dices, bueno, que identifico estas 3 áreas, pero no siempre lo identificaste. Sí. ¿Cómo te afectan hoy en día? Bueno, tú sabes que hablando científicamente, el subconsciente es un banco de memoria que tiene información buena, información mala, reacciones buenas, reacciones malas, pero el subconsciente nunca pide permiso para hablar. Correcto. O sea, el subconsciente no filtra la respuesta, ¿sí? Lo identifiqué y lo identifico en diferentes momentos de mi vida. Uno, en muchas ocasiones no decir lo que pensaba que era lo correcto por no lastimar o herir o no ser aprobado. O sea, tú sabías que tenías una responsabilidad de decir algo que era lo correcto, ¿sí? Pero no lo decías. Exacto. Te quedabas callado. Claro. Para agradar. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Sobrevivir, ¿sí? Número 2, definitivamente muchas veces me daba cuenta que podía estar riendo, pero por dentro llorando, ¿sí? O sea, que el mecanismo de defensa era aparentar estar bien, ¿verdad? Número 3, agresividad, ¿verdad? Me tenían un apodo por allí, ¿no? Que me decían la bestia musulmana, ¿no? Y eso tenía que ver con las respuestas del enojo que tenía guardadas en mi corazón a raíz de frustraciones, decepciones, abusos, maltratos, que se manifestaba de manera agresiva, ¿no? Ambos éramos completamente agresivos, porque donde hubiera pelea o donde hubiera tropel en el colegio o en la universidad, ahí estaban los alfajores metidos. Fuera una pelea nuestra o no, era como una manera de desahogar toda esa presión que nosotros llevábamos por dentro. Pero fíjate que en la niñez tú y yo éramos completamente diferentes. Opuestos. Tú eras el pacificador y yo era... Tú eras el asesino de la monja. El peleón. Yo era el peleón, el iracundo, el que no... El que contestaba, el que defendía. Y el que no aguantaba nada que yo consideraba que fuera injusticia. Sí. ¿Sí? Esto fue en nuestra niñez, ¿verdad? Después nos casamos. De hecho, recuerdo que parte de esos momentos de infancia yo salía corriendo a refugiarme contigo, sí, ¿verdad? Porque era el que me salía a defender. O sea, si había alguien que podía callar a papá, era George, ¿sí? En cierta manera mi papá le tenía cierto respeto o miedo, ¿sí? Entonces todos salíamos para allá, todos salíamos a refugiarnos allí, ¿verdad? Y eso también marcó en cierto momento, que algún día lo conversamos, porque uno puede comenzar a tener una identidad que se puede volver codependiente o dependiente de otra persona, ¿sí? Y yo recuerdo unas transiciones de mi vida, porque estábamos tú y yo muy juntos, muy unidos, compartíamos muchas cosas, y fue cuando decides salir,
que vas a buscar tu sueño, tu futuro. Irme a los Estados Unidos. ¿Sí? Y eso para mí fue una pérdida muy fuerte. ¿Sí? A punto que tú me llamabas, me saludabas, yo casi ni contestaba. O sea, me comencé a alejar a nivel personal y emocional porque sentía que me habían abandonado. Te había abandonado. Me habían abandonado. También como... Sí, como mi papá en cierta manera, pues también, ¿no? Sí. ¿Sí? Y obviamente eso me llevó a volverme una persona muy cerrada en relaciones. ¿Sí? Porque ya no quería seguir perdiendo. Sí, claro. Tal vez haya con nosotros personas que puedan decir o identificar en este momento que tú y yo estamos hablando una conducta adaptativa de la niñez por sobrevivencia, pero que hoy para poder vivir, porque ahorita vamos a hablar en unos instantes de las consecuencias adultas de esa adaptación como niños, ¿sí? Porque si bien nos adaptamos como niños y nos acomodamos, se convierte en una conducta automática. Tú hablabas del cerebro. El cerebro tiene esa capacidad y esa tendencia de tratar de apagar el dolor, de no incomodarse y también de no hacer lo correcto, ¿sí? Porque de pronto le va a causar dolor o va a gastar mucha energía. Y eso afecta nuestra conducta como adultos. ¿Cómo consideras tú que esta adaptación como niños afectó el matrimonio en tu vida? Yo sé también en la vida cómo fue, en mi vida. Y de pronto tu paternidad. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Antes de estar en mi matrimonio, obviamente uno busca poder llenar su vida. El cerebro es un órgano de sobrevivir. O sea, el cerebro siempre te va a impulsar a sobrevivir. Y eso pasa cuando tú ves una persona que está caminando al lado tuyo y como que no te da buena espina, uno cruza la calle. Uno no piensa en cruzar la calle, el cerebro te lleva a cruzar la calle, ¿sí? A sobrevivir. Sí. Y ahí donde comenzamos, o por lo menos en mi caso, comencé a refugiarme en muchas cosas. Entre esas, el tabaco, el alcohol, el sexo, las viejas, mujeriego, etc. Que esto a la final termino trasladándolo a mi relación matrimonial, ¿sí? Porque cuando la raíz está enferma, el árbol sale enfermo, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo, no dejen que crezca una raíz de amargura, no sea que puedan contaminar todo. ¿Sí? Mira qué importante lo que estás diciendo, porque es allí donde nosotros identificamos un fruto, ¿sí? Un fruto de algo que muchas personas dicen, es que yo quiero cambiar ese fruto, yo no quiero ser esa misma persona que tú estás diciendo, porque uno piensa que casándose o cambiando una acción, toda su vida va a cambiar, pero no, porque viene con una identidad de niño, con una adaptación emocional de niño, y todo eso lo lleva a una relación tanto de matrimonio como padres, y entonces sin quererlo uno empieza a afectar tu matrimonio, afecta tu paternidad. Por eso hablábamos al inicio de que lo que antes fue adaptación para sobrevivir, hoy necesita sanar para vivir. Así es. Y el fruto de esa sanidad, ¿cómo lo identificas tú hoy, después de cuántos años de matrimonio? 30 para 31. ¿Cómo hiciste esa transición de sobrevivir a decir, ok, ya no voy a estar en este estado, sino voy a vivir en este campo? Indefectiblemente quiebres. Dolor. Por mucho que uno parezca fuerte, cuando la raíz del árbol se enferma, el árbol tiende a caerse, ¿sí? O a ser lleno de plagas. Y definitivamente hubo quiebres muy fuertes en mi vida personal. Dame un ejemplo, ¿sí? Concreto. Lo que no quería hacer terminaba haciendo, ¿sí? O sea, yo dije muchas veces, yo no quiero ser como el ejemplo que tuve.
No O, quiero ser el esposo no quiero tener una casa como la que crecí, no quiero darle inseguridad a mis hijos, no quiero que mi esposa se vaya, no quiero que mis hijas no tengan mamá o papá en el caso de que fuera. Y, y eso, yo recuerdo un episodio muy fuerte y es cuando en medio de mi vida desordenada, ¿sí? Porque uno muchas veces cree que el llevar el recurso a la casa es ser un buen papá, ¿sí? La provisión. Pero a pesar de que estaba llevando el recurso, pues tenía una vida desordenada. Era como si estuviera casado, pero sigo soltero, llevando la vida independiente de la que había aprendido, ¿verdad? Uno, error, querer agradar a la gente, buscar la aprobación, ¿sí? De las personas. Entonces muchas de las cosas se hacían era para poder pertenecer a algo. Para ¿sí? O hacer reír, o agradar, o con ira y enojo, que era la otra manifestación Sí. de lo que identificamos de niños. Total. Entonces, yo me recuerdo una ocasión en donde una de mis hijas está llorando porque mi esposa en ese momento ha tomado la decisión de irse de la casa. Y ahí es donde vino el quiebre muy fuerte, porque tú sabes que uno muchas veces promete, pero no puede cumplir. Porque querías. Sí, el anhelo, sí, el anhelo. Pero Pablo dijo, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo, hallo este mal que está dentro de mí, es decir, está aprendido, es algo que está en mi interior, quiero evitarlo, pero sale, ¿sí? Eso es como Hulk, ¿no? ¿Sí? Hulk tiene un monstruo adentro, ¿sí? Y en ese momento, cuando mi hija está llorando, en mi cabeza pasó una película, y fue en medio de mi borrachera, ¿sí? Ver a mi hija en brazos de otro hombre que le está diciendo papá, ¿sí? Ver a mi esposa siendo besada por otro hombre y en otra ciudad, ¿sí? Y esto me partió, dije, y ahí escuché lo que de pronto algunos no escuchan, y fue una voz que me dijo, tú quieres repetir y que tus hijos vivan lo que tú viviste. Entonces estábamos, porque a mí también me pasó en mi vida, pero estamos hablando un poquito de la niñez tuya, que estábamos repitiendo la misma historia del pasado. Sí. Pero yo, por ejemplo, de alguna manera automática o algo, llega un momento en el cual uno tiene que decir, ok, no voy a echarle más la culpa al pasado, voy a asumir mi propia responsabilidad. Tú lograste identificar esas áreas de tu vida que tú decías, yo quiero cambiar, pero no puedo, o sea, hay algo dentro de mí, Qué importante es identificar eso, pero una vez lo identificas, muchas personas dicen, no, es que yo soy así Sí. me porto, así es como Así me conoció. es mi identidad, ¿sí? Hubo un momento, por ejemplo, en Romanos 12 dice que transformen su forma de pensar, ¿sí? Renueven esa manera de pensar. Y muchos de los que estamos aquí, aún hoy en día, por ejemplo, nosotros cuando perdimos todo, que fue a los 56 años, yo identifiqué un patrón, porque no solamente, y lo hemos hablado en estos días, no solamente hemos perdido empresas, hemos perdido trabajos, dinero, en multitud de cosas, ¿sí? Y un gran proyecto, porque yo identifiqué una cosa, y esa era mi tendencia también a querer agradar y no tomar las decisiones correctas, y que a veces tenía que tomar alguna decisión, pero no la tomaba, decía, no estoy orando por ella, todavía no es el momento. ¿En qué momento hay esa transición en la que uno deja de hacer lo correcto, no sabe qué es lo correcto, pero no lo hace por miedo, y en vez de actuar con lo correcto, tienes esa tendencia a agradar, y eso afecta tu vida presente como lo hemos hablado? ¿Cuánto has perdido tú? ¿Cuánto tú identificas y dices, mire, John Paul se va a ir con lo que pasó de niño y esta tendencia automática? Hoy en día como adulto he perdido
tanto? Wow. Muchas pérdidas, pero creo que la mayor pérdida es perderse uno mismo. Habla concretamente, o sea, para que las personas que nos están viendo puedan identificar y decir, por ejemplo, yo te puedo decir, mira, yo perdí no una, ni dos, ni tres, ni cuatro empresas, no, como 4 empresas, porque tú me decías, es que tú tienes el toque de Midas. ¿Sí? Yo levantaba, pero apenas había un problema y algo, decía, mira, no quiero tener problema, yo no quiero entrar en disputa, deme lo que quiera. ¿Sí? Y entregaba y volvía a levantar algo más y me volvía a pasar, volvía a levantar algo más y me volvía a pasar. Y la última, que fue hace poco, que tú conociste también, fue también por esa incapacidad en la que yo me negaba o no sabía cómo asumir esa responsabilidad y tener que tomar esa decisión que yo sabía que era la correcta, que era lo correcto para mi vida, mi protección, la protección de todo mi entorno, mi familia, mi casa, ¿sí? Tanto económica como emocional. Pero yo decía, no, todavía no es tiempo, voy a orar un poquito más, voy a pedirle a Dios, ¿sí? Y eso se convirtió en un patrón que hoy en día afecta o ha afectado tu vida. Si alguien nos está escuchando, tú le dirías, mira, corrige esto, identifícalo y corrígelo y no pierdas 20 años, como yo lo digo, perdí 20 años. Bueno, en mi vida, bueno, perdí clínicas, mucho dinero, bienes raíces, oportunidades de trabajo, digamos que los supuestos amigos, pero la conclusión más fuerte es refugiarnos en el Evangelio. Pienso que el ser un cristiano no significa que pierdas, ni significa que cedas. Cuando hablas de refugiarnos es usar algunos principios como excusa. Exacto. Para no actuar. Para no actuar, ¿sí? O sea, por ejemplo, pon la otra mejilla, ¿sí? Carga la otra milla. Y eso lo puede uno utilizar de manera incorrecta para blindar su inseguridad y su temor. Ahí quería que llegara. ¿Sí? Porque no se trata del principio bíblico, se trata de las heridas que uno trae por dentro. Correcto. ¿Sí? Y ahí es donde yo le digo a las personas que nos están escuchando, la Biblia para mí no solamente es un manual de vida, de principios, sino de formar carácter y reforzar nuestra vida interior, traer sanidad a las heridas. Y de la misma manera, yo pienso que, porque me pasó como pastor también, por evitar problemas, cedía. ¿Te pasó ¿sí? como padre? ¿Te pasó como esposo? Como profesional. Como empresario. Sí. Y como líder espiritual. Como pastor y como líder espiritual. Total. Y para evitar el problema, que la gente se fuera, que te abandone los discípulos. Entonces uno comenzaba a ser media tinta, frágil. Pacificador. Pero es que el problema de ser pacificador no está mal. Porque el ser pacificador hace parte de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos se le dan el reino. Pero el ser un pacificador no significa ser débil. No significa no tomar la decisión correcta y plantarte firme en lo que es correcto, que tú llamas carácter. Total, es que uno tiene que aprender a defender sus principios, su valor, su integridad y su familia. Uno tiene que aprender a defender lo que Dios le está entregando a uno. ¿Sí? Y compartíamos hace poquito, yo te decía la historia de Sama, como un hombre, cuando todo lo abandonan, dejemos esta tierra, habrán otras tierras, porque esa era nuestra actitud, ¿verdad? Tome todo lo que quiera, que yo vuelvo y me levanto, y ¿verdad? Uno se volvió a levantar, pero ya había perdido, ¿sí? Perdiste 10 años, perdiste 15 años, perdiste 20 años, ¿sí? Pero lo que uno no mide, escúcheme bien, es el futuro de sus hijos. La Biblia dice que debemos dejar herencia a los herederos, debemos dejarle, nuestros hijos heredarán, pero nuestra falta de carácter nos lleva a perder la herencia que les corresponde a ellos. Muchos jóvenes hoy en día preguntan y dicen, si tú le pudieras dar un consejo a tu yo de hace 20 años, ¿qué le dirías? ¿Sí? Si tú te encontraras con tu Jean Paul,
¿sí? De hace 20 años, ¿sí? ¿Qué consejo le darías? Bueno, esta es una excelente pregunta porque creo que hay mucha gente, incluso mayores de edad, jóvenes y adolescentes, que están tratando de buscar su propósito en la vida, ¿verdad? Porque no solamente te roban identidad, te roban propósito, ¿sí? Y lo que yo me contesté, el consejo que yo me daría a mí mismo fue, comenzaste a hablar de vasija rota, ¿verdad? Y una vasija que está rota no puede contener el agua ni el aceite como tal. Lo primero que yo me diría a mí mismo es, apóyate buscando al que puede reparar la vasija. Muchos buscan la ciencia, la psicología, la psiquiatría y está muy bien. Soy médico y entiendo el poder de cada una de ellas. Pero ninguna te va a tratar tu vida espiritual como lo puede tratar el buscar a Dios. ¿Sí? O sea, la fe es fundamental en esto. ¿Sí? Número 2, el segundo consejo que me daría es ámate a ti mismo. Porque si te amas a ti mismo, te vas a proteger a ti mismo, vas a buscar tu salud, vas a buscar tu integridad, vas a buscar, o sea, cuando tú tienes el amor por ti mismo, Dios es amor, cuando hay amor por ti mismo, puedes dar amor a los demás. Número 3, sencillamente el poder aplicar de manera correcta, ¿verdad? Lo que Dios dice en la palabra, ¿sí? Y es que tú puedes ser un hombre, una mujer de Dios, un joven de Dios, pero también puedes tener una espada en la mano, ¿sí? Como hacía Nehemías. Unos trabajaban y otros tenían la espada. Porque uno debe aprender a defender lo que Dios le ha entregado, ¿sí? Porque cuando Dios te confía algo en tus manos, sea una familia, sean hijos, sea empresa, trabajo, es porque Dios ve que tú tienes la capacidad para hacerlo, ¿verdad? De hecho, uno de los pasajes que más impacta mi vida es, y que lo predico mucho, es yo soy el sueño de Dios, ¿sí? Porque Dios soñó conmigo antes de ponerme en el vientre de mi madre. Sí. ¿Sí? En Efesios 2, 9, 10 dice eso, ¿sí? Que fuimos creados en Cristo Jesús desde antes para buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Sí. En mi caso hay un cortocircuito, que es, digamos, de lo que se trata este podcast, de cómo ese niño creció en modo sobrevivencia y no aprendió a vivir, sino a sobrevivir con ciertas acciones, como el pacificador, el que calma todo, y estas acciones pasan una cuenta en el presente, ¿sí? El problema más grande que hay es que estoy de acuerdo contigo y con los principios que hablaste, pero ¿cómo lograste tú identificarlo? ¿Sí? Porque si no lo identifico, ¿cómo lo corrijo? Número 1. Y número 2, muchas personas, porque llevamos muchos años conociendo personas buenas, que aman a Dios, que oran, que interceden, quieren hacer ese cambio, pero no encuentran el cómo. El cómo, ¿sí? Pues yo amo a Dios, oro a Dios, creo en Dios, diezmo, ofrendo, ¿sí? Pero tú encuentras ahí que falta un puente, ¿sí? Por ejemplo, yo lo he llamado con el sistema que estamos trabajando, el FAOS, Faith to Action Operative System, que es un enlace entre mis metas, lo que yo deseo, y el cómo lo hago, cómo produzco ese cambio, ¿sí? Algunos lo llaman liberación, otros lo llaman sanidad del alma, pero a pesar de haber hecho muchos talleres, encontramos que muchas personas no hacen lo que quieren porque hay un cortocircuito, ¿sí? Tú lo hablaste, Pablo decía, yo sé lo que quiero y no hago lo que no quiero, eso hago, pero finalmente tenemos que asumir esa responsabilidad porque llega un momento en el que tú dices, no hay más excusas, yo tengo que cambiar mi vida, ¿sí? ¿Cómo lo lograste? Como médico voy a irme por la parte científica, ¿verdad? Y la parte científica
uno debe reconocer que está enfermo para poder acudir al médico. ¿Sí? Cuando la enfermedad no es atendida, progresa. ¿Sí? Lo que se podía prevenir se convirtió en una enfermedad crónica. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Y a mí. ¿Sí? Entonces estábamos enfermos crónicos, ¿verdad? Entonces es poder sentarse a ser honesto con uno mismo. ¿Sí? A poder identificar bajo la honestidad en qué necesitas trabajar. Sin excusas. Sin excusas. Eliminar la excusa y decir, ok, esta es. Y lo primero que hay que quitarse de la cabeza es que yo soy así, yo nací así y así me voy a morir. Sí. Justificando la conducta. Y uno debe o sea, por eso decía, si uno se ama a uno mismo, uno tiene que sentarse e identificar, soy débil en esto, tengo un problema de adicción aquí, tengo un problema de validación, tengo un problema de identidad, me doy cuenta que cedo muy fácil, me doy cuenta de que pierdo, ¿sí? ¿Sí? Me doy cuenta de que lastimo, ¿sí? De que soy violento, de que contesto mal, de que soy agresivo verbal, que cuando me siento triste me emborracho, ¿sí? Cuando estoy alegre también. Es sentarse a ser uno honesto con uno mismo. ¿Sí? Por ejemplo, en mi área, yo te podría decir las áreas mías. El querer agradar, el contestar mal, ¿sí? El dejar todo aplazado, ¿sí? Por no querer incomodar, por no querer entrar en conflicto. En tu caso, enumérame 3. No, las mismas. Adicional a procrastinar. ¿Sí? Porque muchas personas procrastinan y dicen, no, es que yo soy procrastinador. Sí, el procrastinar es pienso que una de las peores cosas que como ser humano uno puede hacer. ¿Sí? Porque nunca vas a ver metas cumplidas, objetivos logrados. ¿Sí? Yo comencé a poner unas metas claras, ¿sí? La ley del 5x5. ¿Cuál ¿sí? es esa? Y esas eran 5 cosas que yo pudiera hacer y cumplir. Exacto. ¿Sí? Yo también, digamos que en el sistema que tengo son 3, ¿sí? Son 3. ¿Por qué? Porque a veces las personas se ponen 20 o 25 metas y se frustran porque no pueden llegar a ellas, pero si tú pudieras encontrar un sistema, por ejemplo en tu caso 5x5, y decir, ok, me puse estas 5, que es lo que estamos hablando, porque ese es el cómo logramos nosotros salir, ¿sí? Estas 5. ¿Y esas 5 en cuánto tiempo las trabajas? Eso, bueno, normalmente los hábitos se van formando. O sea, y esto requiere carácter, porque es que ahí comienzas a trabajar tu carácter, la perseverancia, la resistencia. Y es durante el tiempo, ¿verdad? Una semana, 2 semanas, 3 semanas. Normalmente un mes, ¿verdad? Un mes. Pero con un diario. Con una acción diaria. Sí, anotando mi evaluación y mi evolución. ¿Sí? ¿Qué logré en este día? ¿Qué no logré en este día? ¿Sí? Porque ¿en qué me fallé a mí mismo? Porque esto es comprometerse con uno mismo. O sea, yo me prometo a mí mismo a sacar esto adelante. Y es cómo me fue con esta meta el día de hoy. Por ejemplo, voy a controlar mi manera de hablar, no voy a contestar sin pensar, voy a filtrar lo que voy a hablar, voy a callar, voy a ser prudente. ¿Sí? Entonces, durante el día, ¿cuántas de esas las pude cumplir? Buenísimo, ¿sí? Buenísimo. Sí. Porque fíjate que, digamos, en el taller de reset mental que Dios y hemos podido construir, lo primero que yo digo a las personas es ¿qué quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Sí? Y es lo que tú estás diciendo, es de aquí a 30 días yo quiero ser esta persona. Exacto, sí. Pero no solamente es yo quiero, sino voy a actuar, porque lo importante entre el deseo, el tener claridad de lo que quiero, que es lo que tú hablabas,
y el hablarlo produce algo en nuestro sistema neuronal Sí. también que motiva, ¿sí? Sí. Bueno, por ejemplo, quiero ser el hombre, en mi caso, Ajá. quiero ser el hombre, el empresario, ¿sí? Líder, Sí. líder, ¿sí? Que toma la decisión correcta, la habla, ¿sí? De aquí a 30 días. Sí. O quiero ser el hombre que honra a su esposa. Quiero ser el hombre que habla de la manera adecuada. Correcto. ¿Sí? Así es. Lo segundo es que no tengo excusas, que ya lo he mencionado. Lo tercero es voy a hacer estas 3 acciones semanales. Estas 3. Y por último, lo que tú hablabas, o por las últimas 3 cosas que tú hablabas, que era, lo llamo yo el ADN-N, la acción diaria no negociable. Ok, buenísimo eso. Hoy voy a hacer esto, lo apunto en el papel, y al final de la tarde digo, ¿lo hice o no lo hice? Así es. ¿Sí o no? Sí. No para juzgarme, no para culparme, sino para hacer esa retroalimentación importante de decir, ok, este es mi propósito de aquí a 30 días, porque algunas personas dicen, yo quiero entrar al gimnasio, que también lo hemos hablado, ok, ¿cuántas veces vas a ir al gimnasio? ¿Y qué acción diaria, no negociable, que contribuye a tu salud, vas a hacer? ¿Sí? Sí. Y al final del día, ¿sí? No. Y por último, lo que yo trabajo en el sistema es, ok, ¿por qué no lo hiciste? ¿Sí? ¿Qué afectó tu entorno? ¿Qué afectó tu conducta? ¿Qué afectó tu disciplina? ¿En qué te entreteniste? Porque hablábamos de procrastinar y lo hemos conversado también. Cuando una persona entra en ansiedad, busca cómo desfogar esa ansiedad. Y uno puede ser viendo televisión, viendo series, me merezco este descanso. O otra puede ser la pornografía, el alcohol, las drogas, las mujeres, etc. Me merezco. ¿Sí? Pero ¿qué de tu entorno afectó, tu sí y tu no, para que tú no hicieras tu acción diaria no negociable y finalmente afecta tu semana y tus hábitos de los cuales hablaste? Total, es que cuando tú quieres lograr un objetivo o quieres lograr una meta, hay algo con lo que vas a luchar siempre y es tu comodidad. ¿Sí? Es el área segura, es el no me quiero incomodar, ¿verdad? No quiero arriesgar, aquí estoy bien. O sea, toda acción va a provocar incomodidad. Y el cerebro no le gusta. No le gusta. Y dolor. Y sacrificio. Tampoco le Entonces, gusta. ¿cuán grande quieres llegar a ser que estás dispuesto a pagar? ¿Sí? Ahora, y este es un punto muy importante, y es, yo no me puedo escudar en lo que fui para no hacer lo que debo de hacer. Es una excusa. ¿Por qué? Porque es que la Biblia habla de un ciego llamado Bartimeo, que hubiera podido seguir ciego, pero decidió quitarse la capa. ¿Sí? Entonces yo necesito quitarme la capa que cargo encima, no diciendo es que la familia donde nací, es que el papá que tuve, es que yo pienso que Pablo lo dice claramente, dejando ciertamente atrás lo que quedó atrás, prosigo hacia adelante. Es hacer un corte definitivo, o sea, esto lo viví, pero esto, o sea, yo pienso que las cosas que uno vivió en su infancia, en su juventud, en su adultez, o que hoy está viviendo, sencillamente es el campo de entrenamiento para las cosas que Dios quiere hacer contigo. ¿Sí? Yo no quise vivir lo que viví, pero era necesario vivirlo, como José fue al pozo, como José fue a la cárcel, o sea, injustas, pero terminan desarrollando el hombre de Dios o la mujer de Dios que necesita Dios para algo especial. En este caso tú me decías, perdón, tú me decías, es que tú eres un restaurador. ¿Sí? Yo te decía, me llamaron de tal lado, me llamaron de tal lado, me llamaron de tal lado. Me dice, es que eso es lo tuyo. Tú eres un restaurador. Pero para ser un restaurador tuve que ser restaurado. Sí. Restaurado. Recuerdo ahora cómo nos adaptamos para sobrevivir, pero tuvimos que sanar para poder vivir. Así es. Y ese sería el consejo
finales, es buscar el qué es lo que Dios me mandó a hacer, pero realmente está dentro de ser qué quiero, el por qué lo quiero y qué voy a sentir cuando lo tenga. Hace 4 años, cuando lo perdimos todo, tuve 3 sentimientos. Hoy en día hemos podido ser restaurados por Dios en lo personal para poder tomar las decisiones correctas, no agradando, sino lo que protege mi legado, lo que protege mi familia, mis hijos, mis nietos, lo que protege a mi esposa, ¿sí? Y llegar a ese punto del qué quiero, por qué lo quiero y qué voy a sentir cuando yo lo obtenga. Yo dije en ese momento, quiero convertirme en el héroe de mis nietos. Quiero que en la mesa digan, bueno, el abuelo a los 56 años perdió 20 años de trabajo, descubrió su propósito, pero en tantos años logró volver a levantar y no volver a caer. ¿Sí? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu qué, tu por qué y el qué vas a sentir? Bueno, para los que me están viendo, no estoy enfermo, ¿no? Porque dice que está enfermo, que porque bajaste mucho de peso. Sí, me puse una meta clara, precisamente porque me dije a mí mismo qué triste es poder tener nietos y no poder cargarlos, o no poder jugar con ellos, o no poder levantarlos, que te duelen la rodilla, te duele la espalda. Y el año pasado me puse varias metas y entre esas fue bajar de peso, ¿verdad? Que se cumplió, ¿sí? Ahora, el problema no está en lo que logras, el problema está en cómo sostienes lo que logras, ¿verdad? El problema está en cómo me mantengo en el tiempo, porque muchas veces puede suceder de que nos confiamos tanto en el logro que comenzamos a desvanecernos en nuestro carácter de nuevo, a darnos permisos, ¿sí? Entonces, ese fue 1. 2, siempre le pido a Dios ser un hombre, ¿sí? Ser un hombre real, ¿verdad? Auténtico, el esposo, el mejor esposo que deba de ser, ¿sí? El mejor padre, corregir los errores de la paternidad, y obviamente con un objetivo muy claro, que lo dije y lo comenté anteriormente, es dejar la herencia, una muy buena herencia, un legado, ¿sí? En mi sueño, que de pronto no es tan empresarial, es de pronto ministerial, es que mis hijos, mis nietas y los nietos y las familias, hijos y nietos de esta iglesia puedan decir, aquí hubo un hombre que le creyó a Dios y que edificó y dejó un gran legado espiritual, ¿verdad? Buenísimo. Sí. Buenísimo. Sí. Quiero decirte algo, no estás roto, simplemente aprendiste a acomodarte para sobrevivir, pero es necesario sanar para poder vivir. Es importante reconocer que nuestra infancia nos marcó y reconocer qué conductas de nuestra infancia acomodamos para sobrevivir, pero hoy en día las estamos viviendo. Y simplemente darte 3 consejos prácticos. Número 1, identifícalas. Número 2, escríbelas. Y número 3, haz una acción diaria no negociable para vencer eso que hoy en día afecta tu presente, marcó tu pasado, pero no fuiste diseñado para sobrevivir. Fuiste diseñado para poder vivir el sueño y el propósito que Dios puso dentro de ti. Soy George Sefair. Este es el canal de Kingdom Builders y quiero invitarte, si esto edificó tu vida, a que nos sigas o se lo compartas a alguien que tal vez lo necesita. Nos vemos en la cima.